Universidad Autónoma de Durango, Campus Pachuca. Climatización. Refrigeración. La refrigeración es un proceso termodinámico donde se extrae el calor de un cuerpo o espacio y es llevado a otro lugar donde no es importante su efecto. Es el hecho de hacer más fría una habitación u otros espacios. Estas máquinas refrigeradoras, también llamadas como enfriadoras de agua, plantas refrigeradoras o equipos de refrigeración, enfrían agua que después se distribuye a los climatizadores por tuberías. Estas a su vez funcionan mediante un proceso por el cual hace que el frío se transfiera a un foco caliente y entre más grande, mejor rendimiento. En la refrigeración se utilizan líquidos especiales, refrigerantes, que hierven a bajas temperaturas, incluso a temperatura ambiente convencional. Estos líquidos deben mantenerse envasados a presiones que impidan su evaporización. Se envasan en bombonas y vienen equipadas con sellos de seguridad para evitar el peligro de una sobrepresión y trae un tubo con salida al exterior, conectada a la válvula de paso que la acciona. Al abrir la válvula de la bombona, automáticamente baja su presión interior, reduciéndose a la presión atmosférica, condición que permite la evaporación del líquido refrigerante, cuyo gas sale por el tubo exterior diluyéndose en la atmósfera. Este proceso de evaporación exige su calor latente, el cual es tomado por la bombona del aire interior del refrigerador. El procedimiento anterior resulta muy útil mientras exista líquido refrigerante evaporándose, pero al agotarse ya no existe motivo para continuar el proceso de extraer calor. Los refrigeradores convencionales basan su funcionamiento en el mismo principio que el refrigerador elemental, que establece la ley de oro de la refrigeración. Todo refrigerante al evaporarse emplea calor, por tanto produce frío. Los equipos de refrigeración funcionan en forma automática operando un ciclo con un proceso continuo, reversible y alternando que consta de evaporación, condensación, evaporización, condensación. Durante el ciclo se recupera el refrigerante evaporado e intermitentemente proporciona una temperatura deseada. La comprensión del ciclo anterior constituye la base de la refrigeración. La energía que se emplea para operar estos equipos es la eléctrica. El sistema de comprensión, que es el de mayor empleo en la refrigeración en general, está formado por evaporador, compresor, condensador, filtro, control de refrigerante. El refrigerante se encarga de extraer el calor del sistema y el aceite que lubrica las partes mecánicas. En el evaporador, al evaporarse el refrigerante que circula en él, suministrado en estado líquido, la estructura del evaporador le permite tomar fácilmente el calor latente de vaporización con conducción a través de su amplia superficie metálica. Al aspirar los gases se va complementando primero con gas húmedo de baja presión de forma que al salir del evaporador sea un gas seco de baja presión. La capacidad de enfriamiento es la cantidad de calor extraído del espacio por refrigerar. Se designa un BTU, diagonal H toneladas de refrigeración que puede congelar una tonelada de agua líquida a hielo. Los refrigeradores convencionales basan su funcionamiento en el mismo principio que el refrigerador elemental, que establece la ley de oro de la refrigeración. Todo refrigerante al evaporarse emplea calor, por tanto, produce frío. Los equipos de refrigeración funcionan en forma automática operando un ciclo con un proceso continuo, reversible y alternado que consta de evaporación, condensación, evaporación, condensación. Durante el ciclo se recupera el refrigerante evaporado e intermitente proporciona una temperatura deseada. La comprensión del ciclo anterior constituye la base de la refrigeración. La energía que se emplea para operar estos equipos es la eléctrica.
Calefacción. Es el método o sistema mediante el cual se aporta calor a alguien o algo con el fin de mantenerlo o elevar su temperatura. Tipos de calefacción. Calefacción de gas, calefacción eléctrica por acumulación, calefacción eléctrica por convectores, emisores termoeléctricos, caldera con radiador de agua, suelo radiante y bomba de calor. Calefacción de gas. Uno de los tipos de calefacción más cómodo, limpio y seguro de entre los sistemas de calefacción que se puede instalar en una vivienda. Para poder instalar un sistema de calefacción en una vivienda por gas natural se necesita de una caldera de gas conectada a un sistema de tubos por la que circula el agua. El gas puede ser gas natural, gas LEO, C o gas propano. Calefacción eléctrica por acumulación. La electricidad se convierte en calor gracias a una resistencia eléctrica que lleva por dentro. Ventajas. Son aparatos baratos, no requiere de instalación ni un mantenimiento específico, ideal para calentar una zona muy específica. Se coloca al lado de un individuo o en ubicaciones con pocas horas de frío. Inconvenientes. No sirve para calentar a grandes distancias y tiene un consumo energético elevado. El calor suele ser demasiado fuerte en las distancias cortas y resulta molesto. La instalación es de dificultad baja. La calefacción eléctrica se puede encontrar en diversos sistemas, según las necesidades, pero sea cual sea el sistema, es una energía que no consume oxígeno, ni emite gases contaminantes. Tampoco necesita un mantenimiento continuo, excepto limpieza periódica de filtro de aire, aunque para su soporte es necesario contar con instalación eléctrica apropiada. Podemos observar una imagen de lo que viene siendo un calentador. La entrada del aire frío llega a los acumuladores cerámicos de energía, la cual contiene resistencias de calor con sus controles. Después, en la parte superior derecha podemos ver la salida del aire caliente. Calefacción eléctrica por convectores. Este tipo de calefacción funciona mediante una resistencia que calienta el aire que circula por un interior de los convectores. En este sistema, perfecto para hogares ubicados en zonas cálidas, el agua caliente se obtiene mediante un termo. Entre sus ventajas, una instalación barata, sin obras y un suministro cómodo del agua caliente. Sus inconvenientes, el coste de su funcionamiento suele ser caro y el termo para el agua caliente consume bastante mientras está encendido, aunque no se use. Ventajas, no requiere grandes obras para instalar los paneles. Inconvenientes, tiene un consumo medio alto y depende además de la fluctuación en el precio del kW/H. La instalación es de dificultad baja. Aquí tenemos un ejemplo de un calentador. Convectores por circuitos de agua. Calefactores de agua han reemplazado el radiador y las baterías de manera excelente para emitir el calor. Un procedimiento bastante desagradable, pero el convector está hecho de acero y su superficie superior está cubierta con una tapa. Caldera de radiador de agua. El calor se produce mediante la quema de combustible como gas natural en una caldera situada en un local específico y se distribuye a unos elementos terminales mediante el agua, emitiendo el calor que aquellos espacios que lo requieren. Al estar la caldera situada a otro espacio, puede airearse libremente sin problemas. Esta puede servir a un solo usuario. Tenemos un ejemplo de lo que es una caldera. Cuando calienta el agua y la empieza a pasar por los radiadores, al momento de que el agua se enfría, regresa y la vuelve a calentar, y ese es el ciclo. Suelo radiante. Son una serie de tuberías instaladas en el suelo por las que circula agua caliente y el vapor del agua.
También se pueden instalar tuberías por las paredes. Esa instalación se realiza cuando se está construyendo la vivienda. En este caso lo que se mantiene caliente es el suelo, por lo que el aire que se calienta después del suelo asciende por la habitación calentándola. Es muy eficaz, pero el gran inconveniente es la reparación de las averías de tubos. Podemos observar la caja de los empalmes. Conduce al termostato, después la caja de registro, de ahí sale una sonda que calienta donde pasa el vapor y el agua caliente, que están haciendo unas curvas con una guía de anclaje, la cual tiene un aislante. Encima de ellos está el mortero y por último cemento y pavimento. Aquí tenemos un ejemplo, un esquema de una bomba de calor. Ventilación forzada. La ventilación forzada, también conocida como la ventilación mecánica, es el proceso mediante el cual se suministra o extrae aire de un determinado espacio. La ventilación forzada es utilizada cuando la ventilación natural es insuficiente o no tiene la capacidad de mantener un espacio determinado en condiciones confortables. Ventilación por sobrepresión. Este tipo de ventilación consiste en suministrar aire a un local determinado aumentando la presión interna con respecto a la presión atmosférica. Generalmente cuando se requiere de sobrepresión en un local, se inyecta una cierta cantidad de aire y se calcula el volumen de presurización con la finalidad de extraer menos aire que se inyecta y así poder mantener las condiciones internas sobre la presión. Ventilación por depresión. Este tipo de ventilación consiste en suministrar aire a un local determinado, aumentando la presión interna con respecto a la presión atmosférica. Generalmente cuando se requiere de sobrepresión en un local, se inyecta una cierta cantidad de aire y se calcula un volumen de presurización con la finalidad de extraer menos aire que se inyecta y así poder mantener las condiciones internas de sobrepresión. Ventilación natural. Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de superficies, pasos o conductos apropiados y así aprovecha la depresión y sobrepresiones creadas en el edificio por el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o cualquier otro fenómeno sin que sea necesario aportar energía al sistema en forma de trabajo mecánico. Puede ser ventilación por capas, ventilación cruzada, ventilación por inyección de aire o sobrepresión, ventilación por extracción de aire o presión negativa, ventilación localizada o puntual y ventilación general. Ventilación ambiental. El aire que entra en un lugar se difunde por otro al espacio interior antes de alcanzar la salida. Este tipo de ventilación tiene el inconveniente de que, de existir un foco contaminante concreto, como es el caso de cubas industriales, con desprendimientos de gases y vapores molestos o tóxicos, el aire de una ventilación general esparce el contaminante por otro en local antes de ser captado hacia la salida. Aire acondicionado portátil. El aire acondicionado portátil tiene un compresor interno, el condensador, que absorbe el aire de la habitación y lo enfría, pero al estar el compresor dentro de la casa puede ser un poco ruidoso, aunque sus precios suelen ser más baratos que el de las unidades fijas. Un aparato de aire acondicionado portátil puede constar de dos unidades, una exterior y otra interior, conectadas por tubos o en el caso del monobloc portátil de una sola unidad móvil para trasladarla de una estancia a otra. Aire acondicionado split. Un aparato de aire acondicionado split, que en inglés es split, de que está separado, consta de dos unidades separadas, una interior por la que se obtiene la fuente de refrigeración o calor en invierno, tiene un evaporador, un ventilador, un filtro de aire y un sistema de control remoto. Otra unidad exterior compuesta por un compresor y un condensador, comunicadas mediante tubos. Las unidades exteriores suelen concentrar calor cuando operan en verano y hay que tener mucho cuidado donde se instalan. Si se hace en la fachada
por los o algunos de estos vecinos por su cuenta. Aire acondicionado de ventana. Es aquel que consta de una única unidad que se instala en el hueco de una ventana o muro exterior, quedando medio equipo fuera y medio dentro. Los aires acondicionados de ventana tienen a favor su bajo costo de instalación y fácil mantenimiento, y en contra que consumen bastante electricidad. Son ruidosos y en algunas comunidades de vecinos no se permite su instalación. Sistema de aire acondicionado central. Los aires acondicionados centralizados se utilizan para grandes hoteles, grandes edificios que tienen varios pisos, hospitales, etcétera, donde requieren cargas muy altas de enfriamiento. Necesitan un enfriamiento completo. Los AA de ventana y los split se utilizan para habitaciones individuales o para aquellos espacios de oficina, si se necesita enfriar el edificio entero. Intentar hacerlo con un aparato o aparatos de aire acondicionado de ventana o de aire acondicionado split no es económicamente viable. Además, estas pequeñas unidades no pueden enfriar satisfactoriamente las grandes salas, auditorios y áreas de recepciones. En los sistemas de aire acondicionado central hay una sala de máquinas donde se coloca un gran compresor, condensador, válvula de expansión y un evaporador. Estos realizan todas las funciones de forma similar a un sistema de refrigeración típico. Hay dos tipos de aire acondicionado centralizado.